es el doctor Gómez Jerique. Él es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es coordinador del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Ha sido jefe de Servicio de Bioquímica Clínica de la Fundación Jiménez Díaz. Ha tenido numerosos cargos a lo largo de su carrera profesional. Voy a señalar algunos de ellos. Miembro fundador de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, miembro asociado del panel de estandarización del colesterol, integrante del grupo DRECE, Dieta y Riesgo de Enfermedad Cardiovascular en España, y ha sido también miembro de multitud de comités y de grupos de trabajo, de expertos en el Fondo de Investigaciones Sanitarias, en la NEP, en la Vascular Biology Working Group y en diferentes foros, incluidos también los de docencia. Le damos la bienvenida y él su presentación la va a realizar sobre los avances en la prevención de enfermedades cardiovasculares y se va a centrar más en las cuestiones de los biomarcadores. Buenos días a todos. Gracias al Instituto Tomás Pascual por su invitación y a Pilar, por supuesto, y también por su presentación. Y bueno, soy el último, con lo cual tengo los minutos contados, como vulgarmente se dice, más contados. Y debo ser, creo, pragmático, es decir, que mi presentación va a ir mucho más dirigida a aspectos prácticos, aunque de nueva aparición, pero que tengan realmente un valor en su utilización diaria en la clínica de prevención cardiovascular. Intentaré hacerlo en el tiempo que tengo. De hecho, la existencia o el interés por la prevención cardiovascular es patente, no hace falta que digamos por qué. Y existen un montón de marcadores, de factores de riesgo clásicos que se conocen desde hace muchos años y que son los que han marcado las bases de las principales recomendaciones científicas con fines preventivos. No obstante, si analizamos qué son capaces de prevenir estos marcadores de riesgo clásicos, nos encontramos que quedan más de un 20% de casos que no son detectados por estos factores de riesgo clásicos. Incluso la potencia con lo que estos factores de riesgo son capaces de definir el nivel de riesgo no está totalmente bien clara. Este es un estudio que se encargó de poner de manifiesto. El estudio lo dice al revés, es decir, con los factores de riesgo clásicos podemos llegar hasta el 80% o más. Pero claro, eso se puede leer a la inversa. Nos queda un 20% o más que no detectamos suficientemente. Si recordamos muy brevemente cuál es el proceso de la arteriosclerosis, vemos que es bastante complejo y lógicamente lo que va a estar interviniendo en cada una de las fases de todo el proceso no va a ser lo mismo. Vemos que en una primera fase tenemos una alteración, vamos a llamarlo así, de la pared endotelial, en la que a través de lo que hemos llamado o hemos dado en llamar disfunción endotelial va permitiendo la entrada de monocitos macrófagos en el espacio subendotelial que van a través de un proceso, vamos a llamar inflamatorio, por llamarlo de alguna manera, generar un crecimiento de las células musculares lisas, un acúmulo de grasas en esta pared endotelial y la creación de una placa de ateroma. Eso es un proceso muy lento, de muchos años, y que en el interior tiene la peculiaridad de tener lípidos englobados por una cápsula fibrosa que es la que hace que estos lípidos no entren en contacto con el torrente circulatorio. Es decir, se llega a un status quo, malo, pero un status quo, en la cual la arteria sigue funcionando. No obstante, en determinados momentos de la evolución, esta capa que está rodeando al núcleo lipídico puede romperse, esta placa fibrosa. Eso es lo que se llama el tener una placa vulnerable, una placa que se desestabiliza, crea una fisura y esta fisura permite que los elementos de la sangre entren en contacto con el material que hay en el interior de la cápsula. La conclusión de esta última fase es la creación de un trombo que ocluye completamente la arteria en la que se asienta. ¿Cuál es el problema? Vemos que evidentemente los factores que van a influir en esta fase de la progresión de la arteriosclerosis o en esta fase de acúmulo de lípidos
o en la fase de hacer vulnerable la placa de ateroma o incluso de favorecer la trombogénesis, no van a ser los mismos. Con lo cual, en toda su evolución, vamos a ver que en el proceso de la arteriosclerosis van a tener lugar diferentes influencias con, lógicamente, diferentes marcadores para cada una de ellas. Esto hace que, debido precisamente a la falta de tener la capacidad predictiva suficiente, se haya desarrollado un gran esfuerzo en encontrar nuevos marcadores que nos permitan concretar mucho mejor qué individuos son los que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el problema de los nuevos marcadores? Que hay cientos, miles, y probablemente muchos de ellos tengan un valor desde el punto de vista clínico, pero eso hay que demostrarlo primero, y después hay que tener la capacidad de introducirlos en el entorno, en el escenario clínico, para lo cual, ¿qué es lo que hace falta? Que un laboratorio químico los pueda determinar. Si un marcador es muy bueno, pero un laboratorio clínico no lo puede determinar, es como si no existiera. Entonces, el primer punto necesario es que existan métodos validados que permitan su introducción en clínica. El segundo punto, también muy importante, es que sepamos qué hacer con el resultado de medir este marcador. Si lo medimos, pero no sabemos qué hacer con el resultado, no nos sirve para nada. Y el tercer punto, que también es muy importante, es saber a quién hay que medírselo. Porque, evidentemente, marcadores universales no existen. Por lo tanto, los marcadores van a ser útiles para determinados grupos de población con determinadas características y tenemos que ser capaces de identificar estos grupos para poder sacar el valor que tiene el conocimiento de estos nuevos marcadores. Con lo cual, de todos los candidatos que existen, hay muy poquitos que han llegado a tener realmente una consideración en este momento práctica en la clínica diaria. De todo este grupo que he puesto en esta imagen, vamos a dedicarnos a hablar brevemente de algunos de ellos, concretamente de la proteína C reactiva, la lipoproteína A, la homocisteína, la LPPLA2, lo veremos que es esa fosfolipasa 2 unida a lipoproteínas, y la cistatina C. Muy brevemente, porque evidentemente el tiempo es escaso. El primero de ellos es la proteína C reactiva. De hecho, es el principal exponente del proceso inflamatorio. Marcadores de inflamación hay muchos, pero útiles en la práctica de prevención cardiovascular, de momento solo la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? Es una proteína que conocemos desde hace muchos años. Es una proteína pentamérica, característica de un grupo que se llaman pentrexinas. Está altamente conservada, es decir, la estructura primaria prácticamente es la misma de todas las especies conocidas y es uno de los miembros más significativos de los reactantes de fase aguda. ¿Qué es lo que hace? Fisiológicamente sabemos que la proteína C reactiva es un mecanismo de defensa, incluso probablemente anterior a las propias inmunoglobulinas, y que es capaz de unirse a la fosfatidilcolina de membranas celulares o microorganismos, la fosfocolina, que nos invaden en un momento determinado. Es decir, es un mecanismo de defensa. En circunstancias normales se decía que su concentración se sitúa entre 0 y 10 miligramos por litro, pero esto, en presencia de una infección o de una inflamación aguda, puede aumentar hasta 1000 veces su concentración plasmática. Una cuestión importante es saber a qué responde la proteína C reactiva. En ese sentido, podemos considerar que hay dos cosas. Hay una proteína C reactiva que hoy sabemos que se sintetiza localmente en muchos tejidos. Esa no nos importa, porque esa no la vamos a medir cuando hacemos la medición en sangre de proteína C reactiva. Otra cosa es que tenga un papel patogénico in situ o en el lugar concreto en el que se está produciendo. Pero cuando nosotros medimos proteína C reactiva en un individuo, en sangre, en un medio accesible, estamos midiendo esta proteína C reactiva, aquella que, después de un estímulo agudo y a través de un sistema de transducción como es el factor nuclear kappa B y la producción de interleuquina 6, actúan como mensajero y provocan la síntesis de esta proteína en el hígado. Aquí esto se sintetizan cantidades importantes de proteína C reactiva
que son las que podemos medir en el sistema circulatorio. Esta proteína C reactiva, por lo tanto, está marcándonos la existencia de un estímulo agudo, que es el que ha provocado todo este ciclo de síntesis. Pero probablemente la proteína C reactiva no es un invitado de piedra. Es decir, probablemente no está ahí simplemente marcando que existe una inflamación, sino que también es un agente activo, muy probablemente, y actúa favoreciendo la activación de complemento una vez que se ha unido a estos residuos de fosfocolina. Con lo cual, en un individuo sensible, la aparición de esta elevada concentración de proteína C reactiva puede contribuir a esta desestabilización de la placa que comentábamos anteriormente. Y aquí es uno de los puntos que hacen que algunos estudios den resultados controvertidos con la proteína C reactiva. No es suficiente con tener una elevación en la concentración de proteína C reactiva para que esto esté marcando una situación de alto riesgo, sino tiene que asociarse a una situación de receptibilidad por parte del individuo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los mecanismos propuestos para la acción de la proteína C reactiva. Todos ustedes saben que la membrana celular es asimétrica en condiciones normales y que para mantener esta asimetría hace falta energía. Asimetría significa que la fosfatidilcolina suele estar en la parte intracelular, mientras que la fosfatidiletonolamina suele estar en la parte extracelular. En estas condiciones, la proteína C reactiva, por muy elevada que sea su concentración, no iba a interaccionar nunca con la membrana celular. No obstante, si en tejidos isquémicos en que se pierde la capacidad de mantener esta asimetría, ya podemos encontrar fosfatidilcolina en la capa exterior sensible a las fosfolipasas y, por lo tanto, a la posible unión a la proteína C reactiva cuando se encuentra en concentraciones elevadas. La consecuencia de la interacción con la proteína C reactiva es la activación de macrófagos y la fagocitosis de la célula a la que se ha unido a la propia proteína C reactiva. Claro, esto es un mecanismo patogénico probablemente en el que intervenga la proteína C reactiva, independientemente de cuál sea la causa de su elevación. Ahora bien, para que esto ocurra, fíjense, han de ocurrir dos fenómenos: que exista proteína C reactiva y exista sensibilidad en un territorio determinado para que ésta pueda actuar. Desde el punto de vista clínico tenemos dos escenarios completamente distintos. Cuando la proteína C reactiva está por encima de 10 miligramos por litro, estamos delante de una situación inflamatoria aguda que puede estar detrás de todos estos procesos, y es cuando está por debajo de 10 miligramos por litro cuando podemos considerar que o es normal o es marcador de procesos inflamatorios crónicos, de que se llaman de bajo nivel, y que son los que podrían estar marcando una situación proinflamatoria de ese tipo, crónica. Existen estudios que demuestren esa situación, evidentemente. Hay muchos. El primero es el estudio de Ritker, de los médicos americanos, en el que voy a dedicar un minuto a este estudio porque yo creo que es bastante representativo, aunque el análisis de la proteína C reactiva fuera de tipo post-hoc, se hiciera después de hacer el estudio, en el cual se veía, eran individuos, vamos a coger solamente las ramas tratadas con placebo, es decir, con nada, o tratadas con aspirina durante aproximadamente 14 años, ese es el estudio de los médicos americanos, y se veía en el grupo tratado con placebo, que es el grupo amarillo, supongo que es amarillo o naranja, el grupo naranja, cómo a medida que aumentaba la concentración de proteína C reactiva, aumentaba el riesgo relativo de accidentes coronarios agudos. Sin embargo, en el grupo tratado con aspirina se vio que este aumento era mucho menos importante y que en el grupo de mayor concentración de proteína C reactiva era donde el grupo tratado con placebo y el grupo tratado con aspirina se separaban claramente. Dicho de otra manera, aunque sea cogido un poco por los pelos, la aspirina, un antiinflamatorio, solo era útil en el grupo con inflamación, en el grupo que tenía una elevación de proteína C reactiva. En el resto de grupos no prevenía nada. Es ya una idea inicial acerca del estudio que dio lugar al interés de la proteína C reactiva en clínica. Se han hecho muchos estudios y la mayor parte han dado resultados claros en el sentido de decir que la proteína C reactiva es un claro marcador de enfermedad coronaria y que aporta información a lo que obtenemos del resto de marcadores clásicos. Pero no solamente por lo que respecta a enfermedad coronaria, sino también por lo que respecta a enfermedad cerebrovascular. Evidentemente la enfermedad cerebrovascular es más tardía, pero también
tiene un origen, en muchos casos, de origen vascular, y en estos casos puede verse que también la proteína C reactiva actuó como un buen marcador de esta situación. ¿Qué estrategia es la que se propone para utilizar en el caso de la proteína C reactiva? Pues hay un punto consensuado, evidentemente, no es un valor obtenido por ningún tipo de análisis específico, que es el valor de 3 miligramos por litro, que se considera como el punto de decisión. Si el individuo tiene un valor por debajo de 3 miligramos por litro, se considera que es normal, y si está por encima, hay que repetir por lo menos 2 veces la determinación para tener 2 valores consecutivos del mismo orden, es decir, por encima de 3, y entonces eso nos puede permitir, si no son diferentes en más de un 70%, obtener la media, y esta es representativa del individuo. ¿Y por qué digo si no son diferentes en más de un 70%? Porque el 70% es la mínima diferencia significativa entre 2 resultados consecutivos, de acuerdo con las características analíticas de la proteína C reactiva. Cualquier valor que se separe menos de un 70% entre 2 mediciones consecutivas hace que debamos considerarlas como iguales. Por lo tanto, tendremos que seguir repitiendo determinaciones hasta tener 2 que se separen en menos de la cifra que acabo de comentar. Otro de los marcadores que actualmente están siendo reconsiderados como factores emergentes es la lipoproteína A. La lipoproteína A, para los que no la conozcan muy bien, es simplemente una lipoproteína, vamos a decir, ancestral, que nadie sabe para qué sirve, y que consiste en que el hígado fabrica una molécula de ApoA pequeña, esta molécula de aquí, que se une a una molécula de LDL circulante en el plasma. Este conjunto se llama LPA y tiene la peculiaridad de que al bloquearse la ApoB de la LDL normal, hace que no sea reconocida por los receptores normales de LDL y tenga que ser eliminada por vías alternativas, lo cual la convierte en una partícula aterogénica. Además, también es muy probable que esta proteína, que es análoga al plasminógeno, pueda interferir con la fibrinólisis. Pero esto ya es un punto un poco más complejo, puesto que no hay suficientes datos que lo prueben. Lo que sí está probado, es que la LPA es aterogénica y que lo hace fundamentalmente por esta vía. ¿Cuál es el problema para interpretar los resultados de la lipoproteína A en clínica? Es que la concentración de lipoproteína A está definida genéticamente. Es decir, el número de repeticiones de uno de los clínicos, de un trozo de la molécula, hace que tenga mayor o menor tamaño. Y esto lo define las características genéticas de cada individuo. Además, en un mismo individuo o en el mismo genotipo puede haber diferentes concentraciones de LPA dependiendo de otras circunstancias externas. Con lo cual, la interpretación de los resultados individuales de la lipoproteína A no es tan fácil. Y eso ha hecho que solamente hay varios estudios con resultados muy confusos. Hay un estudio, que es el que tienen esta imagen, que demuestra un poco lo que les estoy diciendo. La lipoproteína A es importante, su elevación, pero sobre todo cuando corresponde a un genotipo de bajo peso molecular. Una elevación de lipoproteína A en un individuo que tiene una LPA genéticamente definida como de alto peso molecular, pues no tiene un elevado riesgo. Esto la hace menos práctica desde el punto de vista clínico, puesto que la determinación de la concentración de LPA sí es habitual, pero no lo es la determinación de su peso molecular. Con lo cual, ahí estamos un poco en el filo de la navaja. Es decir, hasta qué punto una simple elevación de la concentración de lipoproteína A, sin saber su peso molecular, podemos considerarla como un factor de riesgo emergente, puesto que aunque sabemos que lo es, no sabemos exactamente qué significa el resultado que obtenemos. Bien, de cualquier manera, lo que sí es cierto es que en estudios a gran escala, precisamente, probablemente por regresión a la media, sí se observa una clara significación de la lipoproteína A como marcador de riesgo coronario. Otra de las moléculas habitualmente utilizadas, esta sí en el laboratorio clínico, es la homocisteína. Voy muy rápido porque el tiempo apremia, pero decirles que se considera que el valor deseable de homocisteína es por debajo de 10 micromoles por litro.
Aquí sí hay métodos estandarizados con una baja variabilidad, pero el problema de la homocisteína es otro, que vamos a ver brevemente. El problema es el conocer la causa de las hiperhomocisteinemias. Luego veremos por qué la homocisteína es aterogénica. Hay varios mecanismos, algunos que pueden ser más o menos claros, otros menos bien definidos, pero el problema de la homocisteína es que se eleva por diferentes circunstancias. Una es por déficits enzimáticos propios, poco vamos a poder hacer, y otra por una alteración nutricional, es decir, por un déficit de ácido fólico, B6 o B12, que son los que participan en su metabolismo. Eso sí es solucionable, pero también por diferentes enfermedades que secundariamente provocan una hiperhomocisteinemia, como puede ser una insuficiencia renal. ¿Cuál es el problema? Que una hiperhomocisteinemia secundaria a una insuficiencia renal, por mucho que demos ácido fólico, la insuficiencia renal no la vamos a curar, con lo cual el aumento de riesgo coronario dependiente de la insuficiencia renal va a seguir estando ahí, independientemente de lo que pase con esa homocisteína. Bien, estas son algunas de las causas de elevación de homocisteína, y lo que sí quería fijarme en un momento es el porqué de la homocisteína. ¿Qué hace la homocisteína para poder actuar como factor de riesgo o como elemento de riesgo? La homocisteína la tienen aquí, no quiero explicar todo el cuadro, pero sí está en equilibrio con la metionina en un sistema en que, como ustedes saben, la metionina es el componente fundamental de la S-adenosilmetionina, que es uno de los donantes de grupos metilos, entre otras cosas para DNA. Y dentro de los mecanismos aterogénicos que se han dado para la homocisteína, los hay los que la implican en una disfunción endotelial directa, o bien en los que implican este último mecanismo de pobre metilación de DNA con un mal control de la expresión génica, favoreciendo mecanismos relacionados con el proceso arteriosclerótico. ¿Cuál de estos mecanismos es importante en la práctica? Eso aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la elevación de homocisteína sí es uno de los factores que se consideran como aterogénicos. Un minuto, voy a saltarme las diapositivas sobre este, que es la LPPLA2, la fosfolipasa A2 unida a lipoproteína, por una razón, porque a pesar de que es un nuevo marcador de riesgo coronario, el problema es que no tenemos aún un método ampliamente disponible para determinarlo. Existe, pero por alguna razón que de momento yo desconozco, no sé si alguien la conoce, está restringida por quien lo fabrica a algunos laboratorios de referencia, con lo cual, por mucho que los resultados sean realmente interesantes, su aplicabilidad es casi nula en este momento. Y digo que, simplemente para que tengan una idea de lo que es la fosfolipasa A2 unida a lipoproteínas, es una fosfolipasa que se encuentra unida a la LDL. Cuando la LDL se oxida, esta fosfolipasa rompe el ácido graso, el fosfolípido oxidado, generando un radical de ácido graso que es tóxico para las células vecinas, y fosfocolina en la superficie de la lipoproteína que la contenía. Con lo cual, tiene dos mecanismos por los cuales se implica en la aterogénesis. Por una parte, por la producción de radicales libres tras la ruptura de la fosfatidilcolina oxidada. Otra, por la presencia de fosfocolina en la superficie de la lipoproteína, lo cual puede representar una vía de interacción con la proteína C reactiva que veíamos antes, y también una vía por la cual puede ser doblemente aterogénica. Los estudios epidemiológicos que hay de momento han sido capaces claramente de demostrar eso. Aquí tenemos datos de un estudio concretamente del ARIC, en el cual vemos que el aumento de concentraciones de LPPLA2 aumenta progresivamente el riesgo relativo de los individuos que lo padecen, y sobre todo el que venía a confirmar la imagen que hemos visto anteriormente, que es que la asociación de una elevación de proteína C reactiva con una elevación de LPPLA2, que sería este grupo rojo de aquí, es el que realmente representa un riesgo relativo más elevado de enfermedad coronaria. Dos palabras para terminar con el último de los marcadores que me quedaban, que es la cistatina C.
Podríamos hablar muchísimo, porque es el último actor que ha entrado en este escenario, quizás sería bueno recordar qué es. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular, de aproximadamente 13.000. Es una proteína básica y que se está utilizando o ha eclosionado en nuestro mundo, digamos, científico, porque es un muy buen marcador de filtración glomerular. Es decir, es una molécula que nos sirve para establecer el grado de filtración glomerular en un individuo, muchísimo mejor que la creatinina. E incluso me atrevería a decir que el aclaramiento de creatinina. Con lo cual, bien, tenemos ahí un nuevo parámetro, pero es que además de ser como un marcador de función renal, de eliminación de filtración glomerular, tiene otra peculiaridad, que es su papel, porque la cistatina C, aparte de filtrarse por el glomérulo, sirve para algo. Y para lo que sirve es para la protección del tejido conectivo. Es decir, la cistatina C es un inhibidor de proteasas, fundamentalmente de lisinproteasas, y lo que hace es impedir la remodelación, o sea, la degradación de tejido conectivo. Esto es importante, probablemente, sobre todo en el caso, recordemos, de aquella cápsula que había en la placa de ateroma, en que la presencia del macrófago libera enzimas proteolíticos, algunos de los cuales son inhibidos por la cistatina C. Con lo cual, localmente, la cistatina C está actuando como protectora de la ruptura de placas de ateroma. Globalmente, cuando la medimos en plasma, está siendo indicadora de función renal. En los principales estudios que se han hecho hasta ahora con cistatina C se ha visto sobre todo la segunda parte, es decir, su papel como marcador de función renal. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, evidentemente que es lineal con el grado de filtración glomerular en lugar de la creatinina, y en estudios bien caracterizados demuestra que en población de elevada edad, ya desde concentraciones relativamente bajas de cistatina C, ya es significativo como marcador de muerte por todas las causas. Y no solamente de muerte por todas las causas, sino que especialmente lo es en el caso de enfermedades cardiovasculares. Y eso lo es para cualquier valor de creatinina. Es decir, que la cistatina es mucho mejor valor, mucho mejor predictor que la creatinina. Incluso en el estudio de Koenig, que ya tiene ahora algún tiempo, se observaba claramente que en individuos supervivientes a un infarto agudo de miocardio, la determinación de cistatina C era mucho más predictiva de la evolución de estos individuos de lo que lo podía ser la propia creatinina o aclaramiento de creatinina. ¿Y eso por qué? Pues probablemente es muy fácil de entender, y es que desde el punto de vista sistémico, la cistatina C es un marcador de enfermedad renal oculta, es decir, que empieza a alterarse mucho antes que la creatinina. Con lo cual, en individuos que tienen una insuficiencia renal que no es detectable por creatinina, sí lo es por cistatina C, y en estos individuos ya aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y de enfermedad cardíaca en general. Por otra parte, a nivel local, como les dije antes, la cistatina C marca un equilibrio de degradación, síntesis de tejido conectivo, con lo cual la presencia de cistatina C lo que hace es prevenir el que se rompa estas placas vulnerables. Esto nos hace, voy pasando algunas diapositivas porque el tiempo ya me apremia, llegar a un punto para este nuevo marcador. La cistatina C es medible, sí, es una proteína que se puede medir en un laboratorio clínico cualquiera, es fácil, no tiene ningún problema técnico, y a partir de aquí su uso fundamental es como marcador de enfermedad renal, y muy probablemente a través de ser marcador de enfermedad renal es por lo que aparece como marcador de enfermedad coronaria, sobre todo en los casos en que la enfermedad renal es oculta, pero ya existe un deterioro crónico de la funcionalidad de estos individuos. Esto es todo lo que ha dado de sí el tiempo que tenía, y de cualquier manera pues quedo a su disposición para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.